Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeo en otro especial más de Garabandal a fondo. Hoy quiero hablar de otro aspecto de Garabandal que me ha llamado la atención. Y sabéis que yo estoy aquí haciendo una serie de vídeos que intenten aportar algo nuevo a Garabandal. Parece que en la actualidad de hoy se está cumpliendo todo lo predicho y por lo tanto creo que es importante mirar a unas revelaciones privadas que en general se ajustan y se están cumpliendo a la doctrina. El criterio siempre es el mismo. La revelación privada no puede contradecir a la revelación pública. Si en algo la contradice, hay que desecharla. Ahora bien, si hay que desechar esa revelación privada porque se contradice con la revelación pública y no se puede interpretar en la clave que la revelación pública siempre ha estado y es de obligado asentimiento de fe para todos los cristianos, hay que ver qué es lo que se va a rechazar, si es la fuente misma de la revelación privada, si es la interpretación de alguno de los videntes, porque el vidente no tiene por qué tener el don de la interpretación necesariamente, o si es interpretaciones de terceros en base a interpretaciones de los videntes o en base a la interpretación del mensaje en el caso de que el vidente haya transmitido correctamente el mensaje y no haya interferido con interpretaciones propias. Esto es muy importante porque, sobre todo de Garabandal, que han pasado 60 años, mucha gente dice que las videntes han dicho cosas, incluso las videntes pueden decir cosas como veíamos en la entrevista de Mariloli, ¿no? Pero lo importante es lo siguiente, lo importante es atenernos en esta época que parece que se están cumpliendo esas predicciones, esas profecías, ver si están en la revelación pública y en ese caso, pues hacer una exégesis sencilla, quitando estos 60 años de exégesis de otras personas y yéndonos a las fuentes y comparándolas con la época actual. Bien, el tema de hoy que quiero comentaros es si el hecho de que hoy el vídeo es muy cortito porque la reflexión es realmente breve, pero creo que es importante, es si el cierre de parroquias que vivimos en 2020 como signo profético de los últimos tiempos, es decir, es algo especial que nunca ha pasado en 2000 años de historia de la Iglesia y que atenta contra el derecho de Dios y de los fieles en muchos casos porque se les impide acceder a los sacramentos con la excusa de que no tienen impuesto un tratamiento médico el cual tiene la objeción de conciencia de liberarse. Y esto solo tengo que remitirme a la nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe emitida por Monseñor Ladaria, que explicaba que no se puede obligar a nadie. Sin embargo, el propio Vaticano no hacía caso a la Congregación de la Doctrina de la Fe, imponiendo que para entrar en el Vaticano era necesario, obligado, tener este tratamiento médico, y así se ha hecho en tantos sitios para viajar, para trabajar, para comprar y para acceder a los sacramentos. Algo que clama al cielo, uno de los pecados que claman al cielo. Es ese al que al trabajador no se le da su justo salario. Pues lo mismo esto, so pena de no ponerte ese tratamiento médico, no te dejan trabajar y por lo tanto no puedes acceder. Incluso otro de los pecados capitales, que es, no de los pecados capitales, perdón, sino de los pecados que claman al cielo, que es oprimir al trabajador, al extranjero, aquellos que quieren viajar y no pueden porque no tienen el tratamiento, y no dar el justo salario al obrero. El obrero no puede tener el justo salario si no puede trabajar porque tú le estás obligando a imponerse esa marca. Muchos sospechamos que aquello es la marca de la bestia y el signo es que la Iglesia consintiera en cerrar los templos poniendo algo por encima de su principio máximo, que es la salud de las almas, poniendo este principio por debajo de la salud de los cuerpos. Entonces, lo que ha pasado es inaudito, inusual, porque en otras terribles épocas han habido pestes incluso peores que estas y las iglesias no se han cerrado. Antes bien, los clérigos han ido a dar los sacramentos aún a riesgo de infectarse ellos también, y el Señor ha estado cerca, literalmente, de los enfermos. En esta ocasión el Señor no ha estado cerca de los enfermos, no porque el Señor no quisiera, porque Él es todo ternura, Él es todo don, gratuidad, sino porque le han encerrado en los templos por un motivo injustificado. Injustificado. ¿Cuánta gente se ha muerto sin los sacramentos? ¿Cuánta gente se ha muerto sola? ¿Cuánta gente no le han hecho ni siquiera una autopsia? No se sabe de qué. Y hoy en día también tenemos casos muy extraños, ¿no? No voy a mencionar aquí y es posible que este vídeo me lo censuren como han hecho otras veces, pero bueno, me voy a arriesgar porque hace tiempo ya que no me ponen censuras, así que me puedo permitir arriesgarme para esto. El tema es, acordaos en Garabandal,
cuando la Iglesia, como hizo con el Padre Pío, que lo encerraron, aquí puso a prueba a las niñas o, peor, a la Virgen, cerrando el templo. Las niñas acudían a la puerta del templo, pero la Virgen respetaba la orden del obispo. Sin embargo, dejando ver que era un espectáculo bastante deprimente, ver a unas niñas que hacían hechos sobrenaturales tan relacionados con la fe, no poder entrar. ¿Y por qué? Probablemente por decir que muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y están arrastrando muchas almas con ellos. Fijaos lo que le hicieron al Padre Pío, pero es que tenemos que poner en perspectiva muchas de esas cosas, porque ya la infiltración... No estoy hablando de épocas donde en algunos sectores de la Iglesia ha habido falta de fe, etc. Eso ha pasado otras veces, no. Vamos a ser honestos, estamos hablando de una infiltración denunciada por los papas como San Pío X, de la cual también el precedente del Papa León XIII, diciendo que Satanás había pedido tiempo, explícitamente tiempo y poder para destruir la Iglesia, y que Dios, haciendo como en el libro de Job, lo permite para sacar siempre un bien mayor. Bien, pues no nos llame la atención que, por ejemplo, se pidiera la consagración de Rusia en comunión con todos los obispos del mundo. ¿Por qué el cielo pedía esto? Pidiendo esa unidad, ponía a prueba a los obispos que ya estaban infiltrados o que estaban metidos en movimientos, se habían dejado rendir a esos movimientos políticos e ideológicos. Y esto también sucedió aquí en España. Aquí en España el Señor a través de Sor Lucía pidió una especie de concilio de obispos para afrontar, pues básicamente lo que se venía, ¿no? Asegurar la Iglesia de entrada a, pues lo que pasó en los años 60. Y no es de extrañar que el tercer secreto de Fátima, que habla de la apostasía de la Iglesia, pues el cielo dijera que debía publicarse antes de 1960. Bien, pues ahí va todo guiado. Va todo guiado. No todos son infiltrados ni masones en la Iglesia, ¿no? Pero esa infiltración hizo su trabajo desde dentro, pero también desde fuera, haciéndoles que perdieran la fe. Fijaos, no es lo mismo que en la época de los Borgia un clérigo estuviera corrupto y se relajara en la fe y en lo moral. Sobre todo en lo moral, porque la fe al final la mantenían, aunque fueran hipócritas y no la cumplieran, pero se relajaban sobre todo en lo moral. Pero ahora es peor, porque no es solo eso. No es solo eso, que los hay también, desgraciadamente, sino que se rinden a ideologías que son anticristianas. Fijaos, en los tiempos de los Borgia, por poneros un ejemplo, no habían ideologías anticristianas. Estaba el típico, clásico, naturaleza herida del hombre que tiende al mal, que es grave, es el combate. Pero lo especial de estos tiempos no es que solo el hombre tenga que enfrentarse a su propia naturaleza herida, sino que además tiene que enfrentarse a ideologías imperantes, rampantes, que son abierta y frontalmente anticristianas. Ese es lo especial de estos tiempos, lo terrible de estos tiempos, y esto viene sucediendo desde que aproximadamente San Pío X denunciara el modernismo. Y ya habéis visto cómo el siglo XX ha sido básicamente la desaparición de la cristiandad y que ha traído 2 guerras mundiales y el nuevo orden mundial. Hoy vivimos ya en la época donde el anticristo está tomando sus medidas. La gran señal es primero el cierre de iglesias, lo que rompe el cordón espiritual que estaba protegiendo al mundo, dejando a la gente sin sacramentos, aunque los sacerdotes celebraran, pero celebraban en privado para ellos sin arriesgarse. Y tengo yo ahí alguna duda, ¿no? Diciendo, bien, aunque has hecho una misa válida y tiene su efecto, ¿no te reprochará el Señor aquello que decía, si tienes algo con tu hermano, deja tu ofrenda en el altar y vete a reconciliarte con tu hermano? Lo mismo para ayudar al hermano, a decirle, oye, si tu hermano está muriéndose solo, deja tu ofrenda en el altar y llévale los sacramentos, haz lo que tienes que hacer, abre para que la gente pueda tener los sacramentos. Y sin embargo se puso la salud del cuerpo por encima de la salud de las almas, doblegándose a la orden de gobiernos anticristianos. Esta ha sido la gran señal que ha traído también después el bautismo del anticristo, con ese medicamento que querían obligar, que tanto se parece a la marca de la bestia, ¿no? Ese es el bautismo, porque como Juan Bautista bautizaba con agua,
ahora ellos nos han bautizado con su líquido. ¿Para qué? Para doblegar nuestro espíritu y aceptar todo lo que nos digan. Por eso no es casualidad que después de esa inyección masiva vengan las medidas del anticristo. ¿Qué es? Pues lo que decía Sor Lucía, la aceptación de lo que no es familia, la aceptación de lo que no es matrimonio. Y eso, por ejemplo, aquí en España, en la ley que quieren aprobar o que han aprobado ya el gobierno, en el texto pone: la familia ya no existe, existen las familias. Qué mayor señal profética. La están haciendo nuestros enemigos sin darse cuenta, pero nos lo están poniendo claro y encima de la mesa. El Señor lo permite para que lo veamos claro. Este es el fin, es el final. Y entonces me parece que Garabandal avisó de muchas cosas, no solo con los mensajes, sino con algunos hechos, como el andar para atrás puede significar volver a la tradición, volver marcha atrás, no deis el paso que vais a dar, que se iba a dar en la Iglesia con el Concilio Vaticano II. Ese cierre de iglesias y las niñas orando ahí en las puertas es muy parecido a las imágenes que hemos tenido en la pandemia. Las iglesias cerradas injustamente, como gran señal en todo el mundo, por primera vez en 2000 años, como gran señal de que la iglesia se ha rendido y que ya viene el enemigo. Bueno, pues ahí lo tenéis. Luego las iglesias se reabrieron, pero como he dicho en muchos sitios, pues no dejaban que nadie pues tomara los sacramentos si no podías acceder, si no estabas tal o cual. Bien, pues aquí lo dejo, otro granito más de Garabandal que parece que nos estaba avisando de lo que habría en ese tramo final de la historia que estamos ahora 99,9% seguro. Cuisuteos.